Bien, mis estimados alumnos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a abordar los temas de los principios que rigen la contratación pública. Vamos a conversar sobre las fases de la contratación pública. Recordemos que la sesión anterior hemos ido revisando el marco normativo respecto a las compras públicas. Hemos ido conversando también sobre el orden de prelación normativa. Ya saben que cuando el Estado quiera comprar bienes, servicios, obras, consultorías, tiene diferentes leyes especiales en la materia. No solamente es la ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, antes conocida como Ley de Contrataciones del Estado. No es la única ley. Hay diferentes instrumentos legales, las APPs, las asociaciones públicas y privadas, las concesiones, los contratos de gobierno a gobierno, los contratos G2G, las obras por impuesto, los regímenes especiales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, la Municipalidad de Lima no usa al 100% la ley 32069. Utiliza otros contratos colaborativos para hacer obra pública con las Naciones Unidas. Ahí emplea tratados bilaterales de inversión. Entonces, hay que abrir nuestra mente. Si bien en este curso vamos a estudiar y enfocarnos en la ley 32069, que ha entrado en vigencia este 22 de abril del presente año, y que por cierto, ¿sabían la primicia o no? ¿Sabían la primicia de lo que está haciendo el Congreso o no? ¿Quién sabe la primicia respecto, obviamente, respecto a la ley 32069? A ver, ¿quién ha leído algo? Y está publicado, ¿ah? Está publicado en las plataformas que les he indicado. ¿Alguien se ha enterado de la novedad o no? Espérense, para los que no han leído. ¿Alguien? ¿No se han enterado de la primicia que se viene en la nueva ley que todavía estamos estudiando? Se gana un puntito, ¿ah? ¿Nadie? O sea, no están. Ah, pero ¿se enteraron de Giselle o no? ¿Qué le pasó a Giselle hoy día? Ah, ya, eso sí saben. Ah, ya, eso sí saben. ¿Cuál es la novedad de Peluchín? ¿Eso sí saben? A ver, Con su venia, doctor, a ver. ¿me puede decir cuál era la ley, por favor? Porque La ley me quedo así. 32069. Hay una novedad que han publicado un proyecto del Congreso. Bueno, ya ha sido publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay un proyecto que busca modificar el reglamento de la nueva ley, que es la ley 32069, que estamos estudiando, que recién ha entrado en vigencia el 22 de abril y ya quieren modificar el reglamento. ¿Qué les parece? Sobre las plataformas digitales para la contratación, doctor. No, 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 ahí está, les he pasado el enlace. Ya han publicado y hasta el 4 de septiembre, cualquier ciudadano puede realizar sus apreciaciones, comentarios, sugerencias sobre este proyecto que busca modificar el reglamento de la ley 32069. O sea, estamos Doctor, con estudiando su venia. nuestra ley y ya la quieren cambiar. Sí, Wilfredo. Eh, sí, usted dice la que entró en vigencia el 22 de abril del 2025, Correcto. esta fue la ley que fue derogada con la ley la 30225, con el objetivo de asegurar la contratación oportuna de bienes y servicios.
y sí se ha hecho una corrección, inclusive en el portal del Congreso existe para aportes y críticas de la población. Lo tengo el enlace, si desea se lo puedo Sí, ahí lo compartir. compartí en el chat también, mi estimado Wilfredo. Ahí Ah, lo listo. compartí también. Entonces, ¿cuál Esta es la es? modificatoria. ¿Cómo? Disculpe, esa fue la modificación, la modificatoria, y también existe lo que hay para una exposición de bien denominado de interés nacional, con su venia, doctor. Ujú. Ya, o sea, a ver, tú te estás refiriendo un poco para los que recién están conociendo la ley 32069, un poco el tema. Se publicó el 22 de abril la ley 32069 que deroga la ley 30225, ley de contrataciones del Estado. ¿Correcto, Wilfredo? Así es, Ok. doctor. Entonces, se publica la ley, el reglamento el 22 de abril. Meses después, al mes siguiente, sale un decreto que aprueba el tema de la ley de endeudamiento público 2025 y en una norma que no tenía nada que ver con el tema de la 32069, se hacen modificaciones, ¿correcto? Se hacen modificaciones a la ley 32069, ¿ok? Luego publican al mes siguiente una fe de ratas, ¿correcto? Entonces, eso es lo que tú ibas. Sí, La doctor. novedad que les estoy compartiendo salió esta semana. Esta semana han publicado un proyecto, no es el nuevo reglamento, no. Simplemente se ha publicado un proyecto de lo que va a ser el nuevo reglamento, o sea, van a modificar el reglamento de la ley 32069. Hay un proyecto que busca modificar este reglamento de la ley 32069. Esa es la Sí, novedad, doctor. sí. Sí, con su venia, solamente para decirle, porque entra en vigor cuando fue publicada en realidad el 24 de junio del 2024 y entra en vigencia recién desde el 22 de abril de este año, en el marco legal que establece como Ley General de Contrataciones Públicas del Estado peruano. Fue al tema, gracias. Ajá, claro, claro. Es lo que estamos comentando. Entonces, esa es la novedad, ¿correcto? Ya les compartí el enlace para que estén actualizados. Jacqueline Hernández, buenas noches. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Se me está ocurriendo un tema respecto de esta modificación que se está planteando, Ujú. que bueno, ha salido a consulta pública y que cualquier ciudadano puede emitir opinión si quiere, hacer recomendaciones. ¿Qué Correcto. pasaría si desde la opinión ciudadana, desde un poco el clamor ciudadano, Ujú. se sugieren las modificaciones que están habilitando, por ejemplo, la contratación de familiares de congresistas? Ya, ¿qué pasaría? La tendrían que evaluar, ¿no? Pero el sentido de la modificación que proponen al menos no va por esa línea. Si uno revisa lo que pretenden modificar en el nuevo reglamento, si bien son algunos artículos que se ajustan, etcétera, no están hablando del tema de impedimento, que es lo que te refieres, entiendo, ¿no? Sí, No, entendería entonces que no es a todo el reglamento, no es a sino todo el a algunos reglamento. artículos Son específicos. Ok. artículos específicos como el objeto, modificación de diversos artículos del reglamento puntualmente, ¿no? Segmentación de contrataciones, anuncio de contratación futura, estrategia de contratación, difusión del requerimiento, agrupamiento de prestaciones, cuantía de la contratación, que para los que no conocen, ya no va a haber el tema de, en esta nueva ley, el tema de valor referencial, valor estimado, sino hay una cuantía de la contratación, que su publicación es facultativa. Si la entidad quiere, lo publica, y si no, la mantiene reservado.
tipos de evaluación de la oferta, contenido de la oferta. O sea, son párrafos que se han ido ajustando, mejorando, requisitos de calificación, subsanación de oferta, requisitos para el perfeccionamiento del contrato, entre otros artículos del reglamento. ¿Ok? Entonces, esto da pie a preguntarnos cómo es que el legislador publica una norma, ¿ok?, que se supone ha evaluado, ha revisado, ha analizado, y de pronto estamos estudiando, los operadores recién se están enterando de la norma, y de pronto ya esta va a ser su tercera modificación. ¿Ok? Entonces, eso da mucho que desear en legisladores que antes de publicar una ley, un reglamento, han tenido pues que revisarlo y no hacerlo pues al caballazo, como diríamos criollamente, ¿no? Pero es así que ya si se han comprado esta ley, si tú ya tienes tu ley acá, profe, ya tengo comentado mi ley bonita, bueno, empiézale a hacer, ¿no?, sus parches, empiézale a hacer sus modificaciones, porque eventualmente se va a aprobar estos ajustes al reglamento. Ya les he pasado el enlace, ¿ok? Eso como novedad. Cierro paréntesis y nos vamos al tema de hoy, que es hablar sobre los principios que rigen las compras públicas, sobre los nuevos principios también que han sido incorporados en el artículo 5 de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. De eso es lo que vamos a hablar, mis estimados alumnos, el día de hoy. Ahora, ¿cuál es el primer principio? ¿Y por qué es importante estudiar los principios? Y aquí viene un poco también abrir nuestra mente, porque hay algunos funcionarios que a rajatabla quieren aplicar la ley o el reglamento de la 32069. No, que aquí dice el artículo tal y sobre esto se tiene que cumplir, y no entienden que lo importante de esto de las compras públicas es satisfacer el interés general. A veces pecar de un exceso de formalismo complica la contratación. Complica viabilizar un proyecto de inversión, una obra pública, un tema de ejecución de presupuesto, de entrega de un bien o servicio de manera oportuna. Entonces, para eso sirven los principios, que son las guías, lo que nos va a ayudar a interpretar el espíritu de la norma. ¿Ok? Se han incorporado algunas novedades, hay que decirlo, por lo que si uno revisa y hace un cuadro comparativo de la ley 30.22.5 y de la 32.069, va a haber algunas modificaciones, algunos nuevos principios que los voy a señalar a continuación. Tomen nota. ¿Cuáles son los nuevos principios incorporados en la ley 32.069? Primer principio, legalidad. ¿Ok? Si yo les pregunto en el examen, señale cuáles son los nuevos principios que incorpora el artículo 5 de la ley 32.069, tenemos el principio de legalidad. Segundo principio, que lo vamos a estudiar cada uno de ellos, está el valor por dinero. Tercer principio, presunción de veracidad. Cuarto principio, tenemos el principio de causalidad. Otro principio que se incorpora como novedad es la facilidad de uso. Un nuevo principio también es el principio de colaboración. Y finalmente el principio de innovación. Esos son los nuevos principios que se incorporan en la ley 32.069 que vamos a comentar en esta clase. Y para algunos que han llevado el curso o recuerdan el curso de
el derecho administrativo, ¿ok? El curso de procesal administrativo, que entiendo ya han estudiado, han aprobado. La mayoría se preguntará, pero doctor, estos principios no es una novedad, porque lo recoge el derecho público. ¿Y se acuerdan del orden de prelación normativa? Constitución política, los tratados, la ley especial, el derecho público, y en el derecho público encontramos a la Ley General de Procedimiento Administrativo, que es la Ley 27444. ¿Ok? Y finalmente el derecho privado, que ahí encontramos el Código Civil, el Código Procesal Civil. Ahora, el principio de legalidad ya está contemplado en la 27444. Y luego les voy a explicar cuál es la lógica del legislador en nuevamente transcribir estos principios que ya existían, ya existen en la 27444 y ponerlos en la ley especial. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que el legislador copia y pega los principios de la 27444 y la sube a la ley especial? ¿O es que acaso el Tribunal de Contratación Pública no podía aplicar los principios del derecho público? ¿O es que un funcionario, en un caso en concreto, no podía acudir a la 27444 en materia de compras públicas? ¿Qué creen que ha pasado ahí? A ver, los voy a leer en los comentarios, pero continúo ya, para ir avanzando con los principios. Entonces, el primer principio que rige las compras públicas en bienes, servicios, en obra, es el principio de legalidad. Lo dice el literal A del artículo 5 de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. ¿Qué es el principio de legalidad? Lo que hablábamos la sesión anterior. Las partes involucradas en el proceso de contratación. ¿Quiénes son los actores que van a participar en una compra pública? Tenemos las entidades públicas. ¿Ok? Las entidades públicas. ¿Cuántas entidades públicas creen que existe en nuestro país? A ver, pongan números en el chat. ¿Cuántas entidades públicas creen que hay en nuestro país? Buenas noches, buenas noches. ¿Cuántas? ¿100? ¿25? ¿1200? ¿No? Caliente, más o menos, Jacqueline caliente. ¿Cuántas? A ver, los leo en el chat. 2000. 2000. Caliente yo, Jaida. Más de 3000, Silvia, muy bien, más de 3000 entidades públicas a nivel nacional, entre ministerios, gobiernos regionales. ¿Cuántos? 3118. Muy bien, Wilfredo. 3118 nos indicó el tema de el número exacto de entidades públicas, entre ministerios, entre gobiernos regionales, municipales, locales, etc. Más de 3000 entidades públicas. Y las entidades públicas tienen funcionarios y servidores públicos, a los que se les paga su sueldo. Y adivinen de dónde sale ese sueldo. También del tesoro público, de los impuestos de todos los peruanos. Es por eso que hay una planilla que pagar en todas las entidades públicas. ¿Ok? Y lo gracioso es que hay algunas entidades que contratan a funcionarios con orden de servicio y les pagan 30.000 soles mensuales, siendo bachilleres. ¿Se acuerdan del caso del Congreso? ¿Quiénes eran sus asesoras? Cuando uno le revisaba su CV y estaba ahí, experiencia en el azulito, ¿no? ¿Cuánto ganaba? Casi 30K. Entonces, el tema que... Un ratito, Wilfredo, un ratito. El tema de legalidad obedece a lo siguiente: que las partes involucradas, tanto administración pública, entidades que van a comprarle bienes, servicios, obras, de la otra parte, ¿quién va a estar? Los proveedores, los que están registrados en el Registro Nacional de Proveedores, que hoy en día administra el OS.
¿Qué es el OS? Organismo especializado en las contrataciones públicas eficientes. Doctor, quiero ser proveedor. Tengo mi empresa, soy emprendedor, soy empresario, quiero venderle al Estado. ¿Cómo hago? Lo primero, constituye tu empresa. Puede ser persona natural, persona jurídica, no hay problema. Pero lo que sí tienes que saber es, para que tú le vendas al Estado, tienes que estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, RNP, que administra hoy en día el OS. ¿Ok? Eso es lo que tú tienes que saber. Es un procedimiento administrativo sencillo, te inscribes y tú puedes ser proveedor en bienes, tú puedes ser proveedor en servicios, tú puedes ser proveedor en obra pública. Si tú quieres contratar con el Estado. Entonces, este principio de legalidad te dice, actores de la contratación pública, seas administración pública, seas administrado, ¿ok? Deben actuar con respeto a la Constitución política. Con respeto a la Constitución política de 1993. A la ley especial, que es la ley 32069 o las que aplique una determinada entidad en alguna contratación pública. Y al derecho, dentro de las facultades atribuidas y de acuerdo a los fines conferidos. Entonces, si ya este principio de legalidad te dice, todos los actores que van a participar en una compra pública deben actuar con respeto a la Constitución, te está diciendo que si tu entidad, tu funcionario público, vas a lanzar una licitación pública, un concurso público, una adjudicación simplificada, una contratación directa que se conoce en la nueva ley como una compra no competitiva, o una subasta inversa electrónica, etc., no te está diciendo que lances ese proceso realizando actos de corrupción. No te está diciendo que dirijas esa licitación pública a un determinado proveedor. No te está diciendo que no generes competencia. Te está diciendo, respeta la Constitución, respeta la ley especial. ¿Y qué promueve la Constitución del 93? Que algunos sin saber quieren modificar. La Constitución del 93, como lo hemos estudiado en la clase anterior, promueve la competencia, lucha contra el monopolio, promueve la transparencia, la publicidad. El artículo 76 de la Constitución Política te dice que si el Estado quiere comprar bienes, servicios y obras, tiene que realizarlo a través de un concurso público, una licitación pública, aplicando una ley especial en la materia. Y para eso estudiamos la ley 32069, que es la Ley General de Contrataciones Públicas. ¿Se dan cuenta lo importante de este principio? Y el razonamiento del funcionario o proveedor tiene que ser siempre motivado en aplicación a la Constitución política. El debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, ¿no? Porque hay algunos que creen que la Constitución únicamente se aplica en amparos, únicamente se aplica en habeas corpus. No, tú puedes aplicar la Constitución en relaciones tanto entre privados, en compras públicas, en el derecho laboral, tributario, penal, civil, pero la Constitución siempre por delante. Wilfredo, te escuchamos. Con su venia, solamente para cerrar, doctor, cabe resaltar que el Perú cuenta con 1.549.000 servidores públicos, según la información de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir. ¿Un millón cuánto, disculpa, Wilfredo? Sí, doctor, le doy. Es 1.549.000 servidores civiles del Estado. Y eso que no estamos contando, entiendo, los que se contratan bajo la modalidad CAS. No, solamente es lo que arrojó los que están íntegramente en el... Claro, los que se consideran por los servidores públicos. Miren, y solamente, doctor, con su venia, y solamente para terminar, el caso que usted dijo de los congresistas es cierto, ya que se contrataba muchas veces al amigo,
al empleado y las funciones que realizaba muchas veces eran más domésticas que de asesor. Fue el tema, gracias. Gracias. Sí, Wilfredo. Completamente de acuerdo. Bien, ese es el primer principio que estamos estudiando en la 32069. Segundo principio, ¿ok? Segundo principio. Hasta ahí vamos claros. Si estamos claros, a ver, corazoncito en la pantalla, corazoncito o dedito arriba. Si está claro, si hay alguna duda en el chat o si no, levanten la mano. Si está todo claro. Hemos hablado del principio de legalidad, primer principio. Ahora vamos a hablar del segundo principio. Literal B del artículo 5 de la ley 30225, de la ley 32069, perdón. Principio de eficiencia y eficacia. Este principio que rige la contratación pública ya existe. Es más, ya se encontraba en la antigua ley que es la ley 30225. El legislador ha mantenido este principio. Se preguntarán, ¿y por qué lo ha mantenido? Porque lo que busca la contratación pública es satisfacer el interés general. En un contrato público, una de las partes es el Estado peruano. Y el Estado somos todos nosotros. Otra, el privado, que va a ser el proveedor. Hay fondos públicos. Y esos fondos públicos ya hemos hecho referencia que salen de todos los impuestos de todos los peruanos. Y lo más importante, hay una finalidad o interés general. Entonces, lo que quiere el Estado, al igual que nosotros cuando vamos al mercado, al supermercado, a comprar nuestros alimentos, es hacer una compra eficiente, eficaz, rápida, oportuna. ¿Ok? Si yo tengo hambre, ¿a dónde me voy? Me voy a un restaurante, como mi cuartito de pollo y listo. ¿Ok? Entonces, cumplo con atender mi necesidad. Porque si no lleno mi barriguita, me duermo en clase. No presto atención, ¿no? Igual el Estado necesita hacer una carretera, el Estado necesita comprar alimentos, ¿no? Como el despacho presidencial, ¿no? Que compran los mejores limoncitos, las mejores carnes, los mejores embutidos. Claro. Entonces, pero si uno va a Caliwarma o Huasicuna, no sé qué nombre le han puesto, ahí sí le dan carne de caballo a los niños que van a las escuelas públicas a estudiar. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso no es eficiente, no es ni eficaz. Entonces, ¿a qué se refiere la eficiencia y la eficacia? Las entidades contratantes, que son las entidades públicas, la administración pública, actúan de forma eficaz y eficiente para lograr el cumplimiento de los fines públicos, que era lo que hemos dicho, priorizando estos por encima de las formalidades. Fíjense, que esto, si ustedes comparan el derecho público, la 27444, recordarán el principio de informalismo en la 27444. Este principio nos dice, oye, funcionario público, no seas tan formalista. Siempre tienes que tener visión en cumplir el interés general. ¿Ok? No te está diciendo que te vayas al extremo y no le pidas ningún documento al proveedor. No te está diciendo eso. Te está diciendo que apliques criterios de discrecionalidad. Y ahorita les voy a contar un caso que tuvimos donde, frente a un exceso de formalismo, una entidad pública terminó pagando más por un servicio de vigilancia. ¿Ok? Ahorita les cuento el chimi. ¿Quieren chimi o no? Entonces, priorizando estos por encima de las formalidades no esenciales para sus objetivos. La aplicación de estos principios garantiza la calidad técnica de los expedientes técnicos, especificaciones técnicas, Ok. Los procesos, procedimientos, contratos, programas, sistemas y trámites son revisados, evaluados de forma periódica a fin de identificar y retirar aquellos que no son racionales. Y esto muchas veces pasa en las bases.
Cuando una entidad, y esto lo van a ver, lo vamos a estudiar en la segunda fase, que es el proceso de selección, o en la primera, si quieren, en el expediente de contratación, cuando se establece el expediente técnico, los términos de referencia, las especificaciones técnicas. Uno es muy formal, uno es muy exquisito, uno tiene algunos procedimientos que no son razonables, no son proporcionales. ¿Y qué pasa? Que pones unos requisitos que limitan la competencia. Pones unos requisitos que limitan la libre concurrencia, que es lo que no quiere la contratación pública. ¿Ok? Así que, ¿cuál es el caso que les quiero contar? Hubo un proceso, se lanzó un proceso de un concurso público para la contratación de una empresa de seguridad y vigilancia en un hospital público, obviamente, en la ciudad de Lima. ¿Ok? Entonces, se había otorgado la buena pro a un proveedor que ofertó, valga la redundancia, en su oferta económica, si no me equivoco, 5 millones de soles. ¿Ok? El segundo lugar, la segunda empresa de seguridad, había ofertado 6 millones de soles. Entonces, eficiencia y eficacia. Estás pagando a una empresa que ha ganado con 5 millones de soles. Y el segundo lugar, que va con 6 millones, te estás ahorrando ¿cuánto? 1 millón de soles. ¿Ok? Le otorgaron la buena pro, se consintió la buena pro, nadie apeló, se dio la firma del contrato, no, la presentación de documentos para firmar contrato, y ya entramos al tema de la suscripción. ¿Correcto? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, ya estaba con la presentación de documentos, no hubo ninguna observación, todo ok, y la entidad le manda un correo y le dice: señor adjudicatario, sírvase a venir el día de mañana a firmar el contrato en nuestras instalaciones. Todo bacán, ¿no? 5 milloncitos para el adjudicatario, empresa de seguridad, iba a ir con su mejor lapicero, y cuando ya iba a firmar ese contrato, le dicen: señor, ha pasado algo. He revisado el Registro Nacional de Proveedores y tu vigencia como proveedor ha sido suspendida por el OCE. Ese caso pasó con la ley 30-22-5. Ha sido suspendida por el OCE. Se le bajó la presión al proveedor, al adjudicatario. ¿Cómo es posible ese suceso, no? Se preguntó: ¿cómo es posible ese suceso? Sí, aquí está, miren, el sistema dice: suspendido tu Registro Nacional de Proveedores. Entonces, no podemos firmar contrato. Para su buena suerte, todavía estaba dentro de los 2 días, de los 2 días para firmar el contrato. Inmediatamente chapó su auto y se fue al OCE. Y le dijo: oye, ¿por qué me han suspendido? He tenido que firmar contrato y dicen que me ha suspendido mi RNP, y sin mi RNP no puedo firmar ese bendito contrato y voy a perder 5 millones de soles. Entonces el OCE le dice: pero te he suspendido yo, OCE, porque no has actualizado tu dirección de domicilio. Has cambiado tu dirección y como no lo has actualizado, yo tengo la facultad como RNP OCE de suspenderte hasta que cumplas con actualizar tu domicilio, tu RNP. Oye, ¿pero por eso me vas a suspender? Sí, señor. Fíjense, ¿eh? Lo actualizó en ese momento, ya. Listo. Señor, actualízame, por favor. Voy a perder mi contrato, tengo que firmar hasta mañana. Y no, que no hay plazo. ¿Cómo que no hay plazo? Sí, según el TUPA del OCE, no hay plazo para atender este trámite, así que
De acuerdo a la 27444 tenemos hasta 30 días. Oye, 30 días y yo tengo que firmar mañana. Entonces ya me llamaron a mí, tenían que llamar al tigre, ¿ok? Me dijeron, doctor, ayúdeme, sálveme. Entonces, ahí moví cielo y tierra, ¿ya? Cielo y tierra, y ese mismo día logré que el OCE, la dirección del RNP, atienda la solicitud del administrado, ¿ok? Atienda la solicitud del administrado y le diga, sí, cumpliste con subsanar, con cambiar tu domicilio, ¿ok? Todo chévere. Esa notificación llegó al día siguiente. Al día siguiente el RNPO se notifica al administrado y le dice, ya ha sido subsanada, levántese la suspensión. ¿Qué le están notificando? Un acto administrativo que cobra eficacia por la simple notificación y le dice, ya no está suspendido, te levanto la suspensión. Pero ¿saben cuál era el tema? Y ahorita les voy a contar el chisme. Fuimos al segundo día, último día para firmar el contrato a la entidad. Y la entidad le llevamos, ¿no? Oye, sí, si bien estaba suspendido hasta ayer, ahora ya el propio OCE, aquí tengo su resolución, su acto administrativo, ya me ha levantado la suspensión y ya puedo firmar el contrato. ¿Ya? El funcionario fue a ver su laptop y dijo, pero en el RNP todavía figura que está suspendido. Llamamos al OCE. ¿Cómo es posible que todavía siga suspendido? O sea, no puedo imprimir la constancia de RNP. El OCE dice, no, es que según el sistema, nuestro sistema, eso recién se va a actualizar al día siguiente. Se va a actualizar al día siguiente. Fíjense. O sea, ya era un tema de que ya el propio se había dicho, si bien ya te levanté la suspensión, al día siguiente recién se va a actualizar tu constancia de RNP de proveedor. ¿Qué creen que hizo la entidad? Les pregunto a todos ustedes, ¿qué creen que hizo la entidad? ¿Firmó el contrato o no firmó el contrato? A ver, bajo el principio de eficiencia y eficacia, ¿ustedes debieron firmar el contrato? ¿No debieron firmar el contrato? ¿Debieron comunicarle la pérdida automática de la buena pro? ¿Debieron primar la finalidad pública? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? No, dicen, no. ¿Firmó o no firmó? No, dice, no. Ok. La novela terminó triste. Bueno, no triste. Ese capítulo, ese día terminó triste porque el funcionario dijo, si no puedo imprimir tu RNP, lo siento, no voy a firmar contrato. Y no firmó contrato. Ese mismo día comunicó la pérdida automática de la buena pro y le otorgó la buena pro al segundo lugar. ¿Y cuánto ofertaba el segundo lugar? 6 millones de soles. O sea, si el Estado iba a pagar 5 millones por el mismo servicio de seguridad, ahora iba a pagar 6 millones de soles. ¿Eso es eficiente? ¿Esa es una compra eficaz? A ver, ¿qué dice Wilfredo? Con su venia, doctor, pero ahí hay una violentación al derecho, al derecho empresarial, porque si bien es cierto existe la sanción en este caso que no ha sido publicado el levantamiento de sanción, eso amerita
una denuncia. Yo tengo entendido, doctor, que cuando pasan esos casos hay una opción de apelación, porque netamente es meramente administrativo. Fue el tema, gracias. Correcto. Entonces, lo que pasó es que el funcionario que no llevó este curso, ¿ok? Dijo, no, si no me traes tu RNP impreso, no firma el contrato. Pero si ya ha sido levantado por el propio OCE, por la propia RNP ha dicho que ya está levantado. No, que tienes que traer. Ya listo. No lo firmó y listo. Comunicó la pérdida automática de la buena pro. ¿Qué hicimos? Interpusimos dentro del plazo recurso de apelación contra el acto administrativo que nos causa un estado de indefensión. ¿Cuál era el acto administrativo que nos causa un estado de indefensión? La pérdida automática de la buena pro. ¿Ok? ¿Y cómo terminó la novela? ¿Cómo terminó la novela de Marimara? ¿Qué creen? ¿Cómo terminó? Apelamos ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, del OCE, en ese entonces. ¿Qué creen que dijo el Tribunal de Contrataciones? ¿Nos dio la razón? ¿Declaró fundada nuestra apelación? ¿Declaró infundada? Nos dio la razón. ¿Por qué? Porque aplicó el principio de eficiencia y eficacia. Y también aplicó, ¿ok?, la eficacia del acto administrativo. Y eso es para su libro. ¿Qué nos dice la 27444? ¿Cuándo es eficaz un acto administrativo? Un acto administrativo es eficaz cuando le notifican al administrado. Desde ahí surten los efectos. No es cuando se le da la gana en el sistema del RNP subir tu constancia, no. Desde ahí no surte la eficacia. La eficacia surte, ¿ok? Surte cuando se le notifica. A nosotros nos habían notificado el mismo día. Se levantó la suspensión. Yo ya no estaba con esa suspensión. Yo ya estaba habilitado para contratar como proveedor. Entonces el tribunal entendió eso, declaró fundado, revocó el acto administrativo emitido por el hospital de la pérdida automática, la dejó sin efecto y ordenó a la entidad firma ese bendito contrato. Y lo más interesante, citó el principio de eficiencia y eficacia. Y le dijo textualmente, tu funcionario, tu administración pública debes priorizar las compras públicas por encima de las formalidades no esenciales. El tema de que le exijas la constancia impresa del RNP ya no era esencial, porque ya había un acto administrativo del propio RNP que le decía, te levanto esa suspensión. ¿Ok? Entonces, eso pasó en el caso en concreto sobre el principio de eficiencia y eficacia. ¿Ya? Para su libro. A ver, ¿estamos claros? Si estamos claros, corazoncito a la pantalla, aplausos, dedito, ahí está, corazoncito. Ganamos, dice, ganamos, profe. A ver, Jacqueline, buenas noches. Sí, profesor, respecto al caso que nos ha relatado, yo tenía una consulta. Si bien es cierto, finalmente hay un acto administrativo que ha firmado, me pongo un poco del lado del funcionario público o los funcionarios públicos que tenían a cargo de este proceso. Ya. Dos preguntas tengo ahí. Una, entendería, porque no conozco tampoco la ley de contrataciones anterior en detalle, pero entendería que tener esta ficha del RNP es uno de los requisitos. Ya no es requisito en el tema de perfeccionamiento del contrato, para la firma del contrato. Si no es así, creo que me corrige. Y lo segundo es que ahí se establecen también responsabilidades administrativas. Ese fue el temor, ese fue el temor. Considerando que ¿Perdón?
Ese fue el temor. O sea, el temor era que ya había entrado OSI, la Oficina de Control Institucional, y claro, los funcionarios dijeron, oye, pero ¿para qué me voy a comer un pleito que no es mío y me van a iniciar un procedimiento administrativo disciplinario? Nadie me va a defender y mejor peco de formalista y me evito una sanción administrativa disciplinaria. Esa fue. Y pasa. Exactamente por ahí mi pregunta, profesor, porque justamente uno de los principales problemas que tiene la aplicación de la ley de contrataciones es la particularidad de la intervención de la SOS, de la Contraloría en general, ¿no? Mucho más antes que ahora, cuando tenían contestación ahora. Entonces, claro, había muchísimo temor en la toma de decisiones públicas, porque si te ibas una coma más allá de lo que esté establecido, responsabilidad administrativa. Y que te perciba la OS en función pública, o sea, es algo que nadie que está en la administración pública desea ni quiere, ¿no? Entonces, por ahí correcto. Un poco mi tema. Sí, está, sí. por un lado, la ley de contrataciones, entiendo, el interés en este caso el administrado, que es el contratista, el empresario, al cual se le tiene que garantizar los derechos comerciales y demás, pero también está del otro lado la función pública como tal, ¿no? Entonces, por ahí venía un poco mi pregunta. Sí, correcto, correcto. Tal cual fue uno de los temas que hizo que los funcionarios interpreten, porque lo que sí te exige la norma es que el proveedor que va a contratar tenga su RNP vigente, ¿no? Eso es lo que te exige la ley. Entonces, ahí va el tema de la interpretación, ¿no? Ellos interpretaron de esa manera, pero justamente la reflexión por donde va su compañera Jacqueline es que la Contraloría o la Oficina de Control Institucional que a veces van como cacería de brujas a sancionar, lo que deben entender es que toda interpretación de la ley 320269 o de la ley 30225 tiene que regirse y se rige por los principios, ¿no? Y ahí va la facultad de discrecionalidad de un funcionario. Es por eso que un funcionario tiene que motivar su decisión. Para eso les estoy explicando el principio de legalidad, qué nos dice la Constitución política. Para eso debe sustentar por qué está aplicando el principio de eficiencia y eficacia y apartándose de exigirle la vigencia impresa para la firma del contrato, que no era un requisito de las bases integradas. Entonces, había un tema de justificar esa actuación y sobre todo hacerle explicar al control institucional, mira, si yo no firmo contrato con este proveedor, con este adjudicatario, que me está cobrando 5 millones, voy a tener que pagar 6 millones al segundo lugar. O sea, 1 millón que va a salir del Tesoro Público por el mismo servicio. Obviamente, ¿quién quiere pagar algo por el mismo servicio? Entonces, hay algunos funcionarios que solamente van a justificar su sueldo y dicen, no, a mí me han pedido sancionar, a mí me han pedido inhabilitar. Y uno no puede ir como cacería de brujas, ¿no? Y eso le da temor, pues. Eso le da temor a la persona que entra a servir en una entidad pública y luego termina con denuncias penales, denuncias civiles, denuncias administrativas y dice, oye, esto no justifica ni mi sueldo, porque si yo contrato a mi profe, tendría que trabajar todo un año para pagarle su sueldo a mi profe. Mejor no, ¿no? Ok, dice. Entonces, hay algunas personas, hay algunos funcionarios que dicen, no me como el pleito y mejor soy formalista, soy cuadriculado y asunto solucionado. Sí, Jacqueline. Profe, y le había preguntado, ¿y sabe usted si hubo sanción administrativa por la toma de decisión, por este perjuicio? Nosotros los denunciamos, todavía no nos han comunicado la respuesta, pero
nosotros, independientemente que el OSI les haya iniciado un disciplinario, que era su temor, nosotros los denunciamos, porque han afectado no solamente principios de la contratación pública, sino también una compra ineficiente que iba a ser tener que pagar 1 millón más a un segundo lugar, ¿no? Que también se prestaba a temas de corrupción, porque si uno lo ve fríamente, ¿quién está detrás del ganador? ¿Quién quiere la torta? Obviamente el segundo lugar. Y si el segundo lugar va a cobrar 6 millones, oye, hermanito funcionario, comité o órgano de control, ¿sabes qué? Te voy a dar tu tajada, búscale la sin razón en la firma del contrato y déjame entrar. Listo. Ese también es el negocio. Pero poniéndome otra vez del otro lado, del otro lado de la vereda, Ajá. era responsabilidad del contratista asegurarse de que También. ese estuviera vigente. También. Pero ¿No? O sea, finalmente hay una, sí, ok, entiendo su lógica en el sentido de hay principios que tendrían que haber sido atendidos, ¿no? Pero hay también prácticas institucionales, prácticas que se han cimentado finalmente en la administración pública, en el que definitivamente nadie se mueve más allá de una compra, justamente porque acarrean responsabilidad administrativa. Entonces, correcto. yo sí veo ahí una doble responsabilidad, te entiendo y es válido que hayan denunciado, pero yo, si tuviera que argumentar en favor de los funcionarios, ¿no? Señalaría. Sí, también. Pero acuérdate, Jacqueline, que cuando el contratista no tuvo cuidado con la documentación que le era exigible, ¿no? Entonces, en parte es cierto, porque recuerda que el contratista, dentro de los 2 días hábiles siguientes para firmar el contrato, logra el levantamiento de esa suspensión. Si no lo hubiese logrado, totalmente la razón con Jacqueline. Pero el contratista lo logró dentro del plazo para firmar el contrato. Ese fue el tema. Si no hubiese tenido ese levantamiento, obviamente, oye, ¿por qué no eres diligente y tienes tu RNP? Ahí sí podríamos discutir. Pero igual, la defensa de los funcionarios, yo creería que lo archivarían, porque también es válida su interpretación del otro lado, como explicas, Jacqueline. ¿Ya? A ver, Jocelyn, Talía, buenas noches. Doctor, buenas noches. Sí, apoyando el comentario de la compañera, yo me refiero que, bueno, para el primer que iba a ganar, hubiese sido considerado direccionamiento, ¿no? Si en caso, porque en la Buena Pro te piden formatos para que tú puedas firmar el contrato, entonces todos esos requisitos se debió presentar y pues el proveedor no consideró, creo que necesario, porque una persona cuando va a firmar contrato ve si tu RNP está vigente, tu RUC y todos los requisitos que uno pide para firmar contrato. Sí, sí lo vio. O sea, el RNP estaba vigente en el proceso de selección. El RNP estuvo vigente en el otorgamiento de la Buena Pro, en la evaluación, en la calificación, en el otorgamiento de la Buena Pro, en la presentación de documentos también estuvo presente. O sea, vigente. Y lo suspenden en el día que debió únicamente ya firmar. Ese fue el tema. Joel Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches. En este caso, bueno, debido tal vez a la falta de interés o bueno, lo que pasó con el proveedor, ya creando un precedente para próximos eventos iguales que se susciten. En tal caso, claro, en este caso se arregló de la buena forma, pero ya se crea un precedente para que se pueda actuar, o bueno, de acuerdo a lo que ya dictó la OCE, ¿no? Claro, recordemos que el Tribunal de Contratación Pública es uno de los intérpretes de la ley. Entonces, si bien no es un precedente vinculante,
bajo el principio de uniformidad y del principio de igualdad en aplicación de la ley, sí debe ser tomado en cuenta este caso en un hecho o en un caso similar, ¿correcto? Pero la recomendación pues es que no te pase, ¿no? O sea, el proveedor también haciendo un media culpa debió ser más diligente en revisar su casilla donde le han notificado, porque el RNP primero te avisa, te dice, oye, proveedor, actualiza tu domicilio, tienes hasta tal día. Si no lo actualizas hasta tal día, te suspende. Entonces hubo también una falta de diligencia de parte del proveedor. Así que no es la idea. Siempre el mensaje en todo caso es, proveedor, revisa tu casilla, revisa tus documentos, revisa tu vigencia, entonces, para que no tengas este tipo de casos y luego estés entre la espada y la pared viendo si alguien te puede salvar o no. ¿Correcto? Pero bueno, ese era el caso que hemos puesto. ¿Ok? Vamos al tercer principio, que es el valor por dinero. Principio del valor por dinero, que es uno de los nuevos principios que se incorporan en la ley 32069, que es el valor por dinero. Las entidades contratantes maximizan el valor de lo que obtienen en cada contratación, en términos de eficiencia, eficacia y economía, lo cual implica que se contrate a quien asegure el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación. Este principio de valor por dinero no es comprar lo barato, ¿ya? Hay algunos que están diciendo, no, este nuevo principio lo que me quiere decir es que yo le tenga que dar la buena pro al que me oferte a bajo precio, ¿no? Como las 3B, bueno, bonito y barato. Eso no quiere la nueva ley. No quiere la nueva ley lo bueno y lo bonito, barato, necesariamente, no quiere. Porque lo barato a veces sale, ¿qué sale? Carolina. Lo barato sale caro. Y el legislador se ha dado cuenta que en casos de obra pública, bienes, servicios, se ha adjudicado a empresas que han ofertado una estructura económica atractiva, baja, pero de pronto firmaron el contrato y no cumplieron, o entregaron gato por liebre, como se dice. ¿Y qué pasó? Que al año el puente se desplomó, ¿no? Que el colegio empezó con fisuras. Entonces, este principio del valor por dinero quiere maximizar en términos de eficiencia, eficacia, economía, y lo más importante, que tú contrates no con el que te vende necesariamente barato, sino que tú te asegures que ese proveedor va a cumplir la finalidad pública, que te asegure el cumplimiento. Entonces, para efectos prácticos, vamos a poner un caso. En el proceso de selección, segunda fase de la contratación pública, cuando los proveedores, los postores, van a presentar su oferta técnica y económica ante el comité de selección, el comité, los evaluadores, el jurado, tienen que revisar cada oferta. Imaginemos que son 3 ofertas. El primero te está ofertando por 1 millón de soles, el segundo por 2 millones, el tercero por 3 millones. Obviamente tú quieres comprar bienes, imaginemos laptop, y dices, oye, este proveedor me está dando 10 laptops a 1 millón de soles. Así que me parece un ofertón, ¿no? 1 millón de soles, mientras el segundo 2 millones, el tercero 3 millones. Entonces, lo que tú tendrías que hacer bajo este principio de valor por dinero es preguntarte, ¿realmente este proveedor que me está vendiendo barato me va a asegurar el cumplimiento de la finalidad pública? ¿No me estará vendiendo laptop de Temu? ¿No me estará vendiendo laptop de la Cachina? Entonces, le tengo que pedir estructura de costos,
tengo que revisar su oferta, ¿correcto? Tengo que fiscalizar su oferta para asegurarme si me está dando un precio real o este pata no sabe vender. Porque si yo me doy cuenta como comité de selección que no estás asegurando la finalidad pública, puedo, tomen nota, rechazar su oferta. Puedo rechazar su oferta. ¿Ok? Así como cuando a ustedes se les lanza, ¿no? Hacen su convocatoria las chicas, a ver, dígame si yo miento, ¿no? Cuando están cansadas de estar solteras, ¿qué hacen? Publican en su Instagram, ¿no? Una foto en la playa, aquí viendo el mar. ¿Qué están esperando? Que el ganado se active, ¿no? Y cuando el ganado se activa, ¿qué pasa? Reciben propuestas. Oye, te ves hermosa, te invito al cine, te invito a tal lugar, ya. ¿Y tú qué haces? ¿Aceptas o rechazas? ¿Aceptas una propuesta viable que te asegure que vas a ser feliz? ¿O rechazas cuando te dices, oye, este pata no, ni para que me compre canchitas en el cine tiene y quiere salir conmigo? Y lo rechazas. Puede pasar. Igual el Estado, igual el comité de selección. Cuando yo veo una oferta técnica y económica temeraria por debajo de la cuantía de la contratación y aplicando el principio del valor por dinero, puedo rechazar su oferta y decir de manera motivada que no cumple y yo voy a pagar, ok, por las laptops, volviendo al caso de las laptops, voy a pagar tal vez 1.000.000 de soles más, no porque esté recibiendo coima, sino porque estoy asegurando el cumplimiento de la finalidad pública. ¿Ok? Esa es un poco la idea de este principio. Esta es un poco de la idea del principio. Que te dice, ¿no? Implica que se contraten a quien asegure, al proveedor que asegure el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación, considerando la calidad, no lo barato, la sostenibilidad de la oferta y la evaluación de los costos y los plazos, entre otros aspectos vinculados a la naturaleza de lo que se contrate y que no procure únicamente el menor precio. O sea, si tú vas a querer rechazar su oferta, tú tienes que motivar por qué estás rechazando su oferta. Le tienes que explicar el tema de la finalidad pública, la calidad, la sostenibilidad, la evaluación de costos, el plazo, ¿correcto? Eso es lo que tú tienes que motivar. José, buenas noches, te escuchamos. Sí, José, tu micrófono está apagado. Buenas noches, doctor. Quería consultar el tema de los términos de referencia. Justamente existen ese tema por el tema para poder asegurar que se cumplan, ¿no?, los requerimientos para una contratación con el Estado. Ahí está pues el plazo, el tiempo, la calidad, las características de lo que se quiere para contratar con el Estado, específicamente ya sean bienes o sean servicios. Correcto. Pero pese a eso, hay proveedores que te ofertan por debajo. Y a veces son proveedores que no saben, son nuevos y piensan que cobrando barato y al final terminan incumpliendo, terminan entregando un puente que se va a desplomar al mes, carne de caballo, ¿qué otra cosa han visto? Autos que ya vienen ya con desperfectos, entonces no es la idea, no es la idea. Y ahí va el tema del principio por el valor por dinero, ¿ok? ¿Estamos claros con el principio de valor por dinero? A ver, corazoncito en la pantalla, ¿estamos claros con ese principio? Dedito arriba. Para pasar al siguiente principio del literal D del artículo 5 de la 32069. A ver, Zapata, buenas noches.
Doctor, muy buenas noches, compañeros todos, buenas noches. Disculpa, Sergio, pero sí está interesante la explicación que usted realiza respecto a estos principios, ¿no? Creo que con la ejemplificación que nos da, estamos entendidos de mejor manera. Muchísimas gracias, doctor. Ya, listo, gracias. Vamos con el principio de integridad, ya. Luego ustedes me van a decir qué principio consideran más importante en la nueva ley. ¿Con qué principio ustedes se quedarían? Dirán, oye, doctor, creo que este principio es fundamental en una compra pública. A ver, vamos a ir estudiando. Integridad. Principio de integridad literal de: es la conducta obligada de todo aquel que participe en el proceso de contratación. Proveedores, entidades contratantes, órganos de control, etc. Todos los actores que participan en la contratación pública tienen que actuar guiados por la honestidad, guiados por la veracidad y la apertura a la rendición de cuentas. Evita y denuncia cualquier práctica indebida o corrupta ante las autoridades competentes. Principio de integridad. Entonces les pregunto, la ley especial en la materia, ley de contrataciones públicas, promueve que el Estado, que la administración pública realice compras con actos de corrupción. La Constitución política quiere que tú compres pidiéndole coimas, o viceversa, que tú como empresario aceites, como mal, le pagues su diezmo, le des su torta a un funcionario público para que te dé una obra pública, un concurso público, la buena pro. Obviamente que no, porque está el principio de integridad que rige las compras públicas en bienes, servicios, obras, consultorías. Y este principio no solamente le aplica el proveedor, sino también el funcionario y todos los actores que participan en una compra pública. ¿Correcto? Esa es la idea, luchar contra la corrupción. En un país donde, de acuerdo al informe de la Contraloría General de la República del 2024, el Perú pierde, agárrense, por temas de corrupción, más de 24.000 millones de soles en temas de corrupción. ¿Y qué pasó? Se durmieron cuando alguien les explicaba el principio de integridad. ¿O no quisieron anotar este principio? Jacqueline, te escuchamos. Me hizo un poco de ruido ese principio, doctor. Ya. Porque, claro, o sea, por un lado me estás diciendo, oye, contratista y también Estado que vas a contratar, actúa con integridad, pero después le abres las puertas a contrataciones indebidas, que a todas luces son contrataciones indebidas. Entonces, sí me resulta incongruente que quieran ponerlo, porque claro, bien ha dicho usted, somos además en Latinoamérica uno de los países peor catalogados por compra pública y por temas de corrupción, incluso ciudadana generalizada. Yo trabajo en temas de integridad y en algún momento me tocó capacitar gente de provincia y me hicieron una pregunta que me dejó muy complicada. Eran contratistas, me levantó la mano y me preguntó, señorita, ¿y cuál es finalmente el porcentaje que se le tiene que pagar al alcalde? Porque unos nos dicen 10, otros nos dicen 15, y hay algunos que hasta me están pidiendo 20, como si se tratara de una situación normada, regulada, y lamentablemente lo que sucede es que se ha normalizado tanto la corrupción, que incluso lo podemos ver en este momento en la ley de contrataciones, donde finalmente normalizas poner un enunciado, porque termina siendo un enunciado, ¿no?
cuando tus disposiciones internas no te están hablando. Me hizo un poco de ruido. Sí, es correcto. Es por eso que tenemos los últimos 5 presidentes del Perú, más allá de algunos funcionarios, alcaldes, regidores, procesados por delitos contra la administración pública, ¿no? Los casos Odebrecht, el caso de Obrainsa, los más sonados en estos últimos años. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué si ya en la ley, ¿no?, está este principio de integridad, por qué sigue habiendo corrupción en temas de compras públicas? Y es que el tema de corrupción no es un tema de leyes, este es un tema de personas, este es un tema de valores. Ser íntegro no solamente es aparentar, sino también tienes que ser. Y sobre todo ser cuando nadie te ve. Ahí demuestras tu integridad. No para la pantalla, no por el tap, sino cuando nadie te ve, si estás con esa fortaleza, los valores bien puestos, para decir, yo no le entro a esa jugada. Yo soy un proveedor que no coimea y que compite a la legal, así pierda. Yo soy un funcionario que vivo modestamente con mi sueldo, tal vez, pero con mi conciencia tranquila me voy a dormir. Y eso vale a veces más que el dinero. Irse cada día a dormir con la conciencia tranquila. Entonces, queremos cambiar el escenario en la contratación pública, queremos cambiar la realidad de nuestro país, queremos cambiar a los que tantos criticamos, a los congresistas, alcaldes, regidores, presidente. Entonces, cambiemos nosotros. Cambiemos nosotros primero para cambiar el destino de nuestro país. Y obviamente en la contratación pública ya existe este principio. Porque hay algunos que no faltarán en las promesas de campaña, van a decir, no, vamos a cambiar la Constitución para eliminar la corrupción. ¿Qué quieres cambiar en la Constitución? ¿Qué quieres ponerle? ¿La ley de los 10 mandamientos de Moisés? Sí existe este principio. No que la ley está mal, los procesos están bien. Que haya funcionarios que le quieran sacar la vuelta, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero no es el espíritu de la norma. Y ahí viene la pregunta, ¿a qué funcionarios o a qué personas tú tienes en el órgano de contratación? ¿A qué personas contratas en una municipalidad para que estén en la dependencia de contratación pública? Pero si tenemos que la cabeza ya está podrida, ¿de qué estamos hablando? Era lo que comentaba la sesión pasada. Si tenemos un ministro que llega por dedocracia, sin leer ni escribir, ¿qué quieres que dirija ese ministerio? ¿Cómo quieres que se dirija ese ministerio? Es un tema de personas. La reforma, una de las reformas fundamentales es la ley de servicio público. ¿Cómo a través de una meritocracia le das la oportunidad a personas que realmente están capacitadas, realmente tengan los valores, realmente sean íntegros? ¿O es que siempre vamos a decir, bueno, yo soy tal amigo de tal partido político, entonces ahí vamos a dar trabajo en ese ministerio? ¿Qué es lo que pasa a veces? Pero no debería, ¿ok? Profe, ¿hay esperanza para cambiar? Sí, yo creo que sí hay esperanza. Hay esperanza porque hay personas que a las 10:40 están estudiando. Y yo estoy convencido que la educación es el camino para las grandes reformas. Porque la educación no solamente no va a cambiar el mundo tal vez, pero sí va a cambiar a nosotros,
a personas como ustedes que algún día entrarán al Congreso o a la presidencia y cambiarán el destino del Perú. ¿Ok? Cerramos la reflexión de la noche. ¿Estamos claros? Corazoncito, corazoncito, dedito arriba, ¿estamos claros con los principios? Ya otro principio, ¿ya? Presunción de veracidad. Ese principio de presunción de veracidad lo que busca, y esto también está en la 27444, lo que busca la presunción de veracidad es que el comité de selección, que la administración pública presuma que estos documentos que tú presentas en tu oferta técnica, económica, son declaraciones que corresponden a la verdad. Yo no puedo decir a priori, ver tu declaración jurada de tu oferta y decir, oye, este no es la firma del representante legal. Mira, compara, amiga, comité de selección, el DNI, su firma es diferente y aquí en su declaración jurada aparece otra firma. Hay que descalificarlo. Presunción de veracidad. Tú tienes que presumir que esa declaración jurada fue firmada por su representante legal. Pero recordemos algo, la presunción de veracidad es de iuris tantum. ¿Qué quiere decir? Admite prueba en contrario. Y al admitir prueba en contrario, si tú como administración pública o como comité de selección, evaluador, jurado, tienes un documento que desvirtúa este principio, ok, puedes decir, sí, te creí, confía en ti administrado, confía en ti postor, pero me mentiste y tengo la prueba. Así que voy a descalificar tu oferta. Eso podría pasar, ¿correcto? En la presunción de veracidad. Siguiente principio, causalidad. Este principio establece que la responsabilidad recae en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. Es decir, la administración pública, la entidad contratante o el Tribunal de Contratación Pública en la nueva ley va a sancionar al responsable. Un ejemplo, el caso Telefónica del Perú. ¿Saben qué pasó en el caso Telefónica del Perú? El caso Telefónica del Perú, el Tribunal de Contrataciones del Estado inhabilitó a Telefónica de 3 años por presentación de documentación falsa o inexacta. ¿Ya? Imagínense, pues, Telefónica, una empresa transnacional, ¿no? Extranjera, española, elaborando un certificado de trabajo para beneficiarse en un concurso público. Obviamente que no. ¿No? ¿Qué pasó en la realidad? Que Telefónica contrató a sus trabajadores, ingenieros, y le dijo, oye, para presentar mi oferta me están pidiendo personal clave que tenga este perfil, que sea ingeniero, que tenga su maestría, etc. Y Pepito el Vivo postula a Telefónica y le dice, yo soy ingeniero, a sabiendas que su título lo había comprado en Azángaro. O sea, que ese supuesto ingeniero sabía que nunca había estudiado y que había comprado su título. Telefónica, en un acto de buena fe, lo contrata, usa sus documentos y lo presenta. Lo presenta ante el Ministerio de Trabajo. Presunción de veracidad, le otorgan la buena pro, firma contrato, pero el Ministerio de Trabajo, entidad pública, fiscaliza los documentos y ¿qué creen? Encontró que el certificado del ingeniero emitido por la Universidad del Callao era un documento falso. ¿Ok? ¿A quién creen que deberíamos sancionar? ¿Al ingeniero Pepito el Vivo o a Telefónica? ¿O a los dos? ¿Cómo aplicamos el principio de causalidad de manera objetiva? Dicen a Telefónica. Otros dicen al ingeniero. Entonces, bajo este principio que dice, la responsabilidad recae en quien realiza la conducta omisiva o activa. ¿Quién falsificó
ese título de ingeniero? ¿Telefónica o es ingeniero? ¿O esa persona? ¿Quién? ¿Quién elaboró? ¿Quién confeccionó el documento falso? Obviamente, el ingeniero. El ingeniero dijo, oye, para que me contrate Telefónica, me voy a Zángaro, compro un título Bamba. Yo soy consciente que no he estudiado, pero voy a sorprender a Telefónica para que me contrate. Entonces Telefónica confía en eso y presenta los documentos. ¿A quién realiza esa conducta omisiva o activa? El ingeniero. ¿A quién hay que sancionar? Al ingeniero. ¿Qué pasó en la realidad? Se sancionó a Telefónica. Se sancionó a Telefónica por 3 años. ¿Qué pasó con Telefónica el día de hoy? Vendió sus acciones, se fue del país. ¿Telefónica puede contratar con el Estado? No, por 3 años. Pierde ingresos. Cuando una empresa pierde ingresos en ventas, ¿qué pasa? Tributa menos. Y si alguien tributa menos, el Estado recauda menos impuestos. Y si no hay dinero en el tesoro público, no puedes hacer obras, no puedes comprar bienes, no puedes comprar servicios. ¿Me siguen? Eso se llama externalidades negativas dentro del análisis económico del derecho. ¿Ok? Eso es lo que busca la causalidad. Sancionar al responsable. ¿Ok? Sancionar al verdadero responsable. Pero ahí entra el tema, ¿no? La debida diligencia, que Telefónica debió filtrar los documentos, debió autofiscalizarse, debió preguntarle a la universidad si este era su certificado Bamba o si era verdadero. Eso suena fácil, ¿ah? Eso suena fácil decirlo, ¿ah? Pero en la práctica, una empresa que contrata con el Estado no tiene un concurso público al año. A la semana puede tener 3 en giro, en simultáneo. Entonces, las ofertas no te van a esperar. Todo eso va de la mano. Tienes que avanzar en paralelo. Y a veces, obviamente, no te alcanza el tiempo para hacer eso. Pero hay que sancionar ¿a quién? Al Pepito el Vivo, que, sin ser ingeniero, compró un título Bamba. Porque si me preguntan cómo terminó la telenovela de Telefónica, inhabilitaron 3 años. ¿Y qué pasó con el ingeniero, profe? Ahí bien, gracias. Nada de sanción. Profe, ¿y ese ingeniero con título Bamba puede contratar con el Estado? Sí. Entonces, ¿a quién estamos sancionando? Eso lo dejo para la reflexión. Principio de publicidad. Ya saben que este principio de publicidad, de la mano con el artículo 76 de la Constitución Política, las entidades contratantes garantizan que el proceso de contratación sea objetivo y se publique todo en los portales de transparencia, en la nueva ley, en el Pladicop, ¿ok? En la nueva ley, en el Pladicop. El principio de libre concurrencia, que promueve que el Estado tenga mayor acceso de proveedores para elegir mejor, para comprar mejor, para pagar un precio justo. Sin competencia, obviamente vamos a pagar capricho. ¿Se imaginan ir al supermercado de tu casera y solamente que una persona venda aceite? Le va a poner el precio que quiere. No hay demanda. El tema de lo que aplicamos en el libre mercado. Ahora, la transparencia y la facilidad de uso, que era la novedad de esto, es lo que busca las reglas claras que se deben establecer en las bases integradas. Todo debe estar en las bases integradas. Desde el principio, todos los actores tienen que saber las reglas claras, los criterios de evaluación, admisión de ofertas, calificación, evaluación, para que no haya alguna ambigüedad que se preste a otros temas de corrupción. Y la facilidad de uso, acceso a toda la plataforma que vendría a ser el Pladicop. Sistemas, procedimientos, trámites deben ser sencillos, ¿correcto?
La competencia, que también está regulada en la Constitución Política, también se mantiene este principio, que los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia más ventajosa para satisfacer el interés general. La igualdad de trato, que es un principio que se mantiene, ¿ok? Y las entidades contratantes deben garantizar a los proveedores las mismas oportunidades en todas las etapas. Ya hemos hablado que las fases de la contratación pública son 3: actos preparatorios, proceso de selección y ejecución de contrato. Equidad y colaboración. Todos los participantes de los procesos de contratación deben procurar el equilibrio y la proporcionalidad entre los derechos y las obligaciones asumidas. ¿Ok? Uno de los principios, antes de hablar de sostenibilidad de las contrataciones públicas y la vigencia tecnológica, que también son principios que se recogen de la 3022.5, uno de los nuevos principios es la innovación. ¿Qué te dice este principio de innovación? Las entidades contratantes deben promover la innovación a través de la contratación de bienes, servicios, obras, ya sea para la creación de bienes y servicios que no existen en el mercado o la optimización de aquellos existentes, así como la innovación se constituye en un mecanismo generador de soluciones para la satisfacción de necesidades públicas. En sencillo, lo que busca es, a través de este principio, aplicar otros procedimientos para satisfacer compras de bienes escasos o servicios que ya no hay en el Perú, que no hay ninguna empresa que brinde ese bien, ese servicio, y el Estado, la administración pública, tenga que innovar su proceso de compra. ¿Ok? Dedito arriba, si se han dormido, corazoncito en la pantalla, ¿están despiertos? ¿Se han dormido? ¿Ok? Entonces, un poco para explicar, y ya para cerrar la unidad 1, el tema ya hemos hablado del marco legal, la evolución normativa, que hemos aprendido en esta primera unidad, el tema de ¿qué hemos logrado en esta primera unidad? Recordemos el marco legal en la contratación pública, el orden de prelación normativa, la constitución, la ley especial, el proceso de la contratación. Recordemos que la fase de la contratación pública son 3: actuaciones preparatorias donde planifico, ¿ok? Y el objetivo de esa primera fase es obtener el expediente de contratación, donde yo voy a poner todos mis proyectos de inversión en bienes, en servicios, en obra, en consultoría. Con ese expediente de contratación yo puedo, como entidad pública, pedirle al MEF presupuesto público para el 2026. Segunda fase: una vez ya sepa qué comprar en bienes, servicios, en obra, en consultoría, publico en el Pladicop mi proceso de contratación a través de las diferentes modalidades, ya sea procesos competitivos, no competitivos, y ahí el objetivo de esta segunda fase es seleccionar al mejor proveedor, ¿ok? Y la tercera fase, ejecución de contrato. Y en esta ejecución de contrato, lo que ya voy a buscar es que cumplir el interés general, ¿ok? Que el Estado ejecute su presupuesto bajo los principios del enfoque de la ley, que es el artículo 6 de la 32069. Hay un enfoque de integridad, hay un enfoque de gestión por resultados, hay un enfoque de gestión de riesgos, hay un enfoque de gobernanza de contratación pública y hay un enfoque de profesionalización de las contrataciones públicas. ¿Ok? Así que esta es la unidad 1. Hay un trabajo grupal que se entrega. Hay una ampliación sobre esto porque hay algunos nuevos alumnos que se han ido matriculando en el curso. Así que hay una ampliación a esto. Y si hay alguna duda, pregunta, estamos atentos. También ya se les ha dado la rúbrica en el aula virtual. A ver, Shirley, te escuchamos. Shirley, tu micrófono. Creo que se equivocó.
noches. Shirley, ¿qué tal? Hola. Te escuchamos, sí. Sí, doctor, en el caso de los grupos formados son 5 integrantes. Solo 3 se han podido, a solo 2 se ha podido contactar. ¿No hay problema que solo trabajemos 3 personas? Sí, o sea, si los demás, si tienen un tema con su grupo, no, el profesor no me contesta el WhatsApp, me deja como mi ex en visto y no se preocupa, y yo tengo que hacer el trabajo, háganlo con los que trabajen. Entonces simplemente pongan ahí en la carátula, ¿no? Trabajó en este grupo A y B, los demás no contestaron y se les pondrá sus 2 ojitos, su 00. No se compliquen, ¿ok? Listo, mi estimada Shirley. Y, a ver, Jocelyn. Sí, sí, a ver. doctor. Sí. Quería consultarle respecto al PA1, si vamos a trabajar con la ley anterior. Es con la nueva ley, ojo. Es con la nueva ley, ojito, con la 32069 y el reglamento. Yo les he pasado también la sesión anterior, la ley para los que, profe, no tengo para comprar mi librito, ¿no? Está en los enlaces virtual y ahí pueden tenerlo, ¿no? Pero es con la ley 32069, Jocelyn. ¿Ok? Sí, docente, si no le pregunto esto porque creo que la mayoría lo está trabajando con la ley anterior, con la 30225, ya que la rúbrica señala que trabajemos con esa ley. Entonces, eso era la duda para ir avanzando. Ya, si en la rúbrica lo dice, trabajenlo con la ley 30225. Pero, como todavía estamos en tiempo, ya traten de agregarle si hay alguna, digamos, algo novedoso de lo que hemos hablado, como los principios, etcétera, que están en la 32069, agréguenlo también. ¿Ok? Pero los demás podemos trabajarlo entonces con la nueva ley, ¿verdad? Sí, los que, digamos, todavía no lo han trabajado, yo voy a validar en todo caso. Si lo mandan con la 30225, igual no les voy a bajar puntos, lo voy a validar. Si lo trabajan con la 32069, que es lo ideal porque ya estamos con ustedes netamente estudiando la nueva ley, así que con eso. ¿Correcto, Jocelyn? Sí, docente, una segunda pregunta tal vez para terminar. La lectura no es tan entendible porque le digo, porque no sé si los 4 millones se refiere netamente al costo de la obra o solamente está hablando del expediente técnico. Ya. No, se refiere al costo de la obra. El total de la obra. Sí. Perfecto. Gracias, doctor. Ok. Aquí había una pregunta. ¿Cuál es el principio más relevante? A ver, en el chat, para irnos, ¿cuál es el principio más relevante? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el principio más relevante que ustedes dirían, oye, sí, este es el principio, doctor? De los que ya hemos estudiado. Hay alguno, legalidad dice. Yo creería, transparencia, sí hay varios ya, pero yo creería que uno de los más importantes en nuestra situación es el principio de integridad. Porque todos los peruanos de a pie entienden que hay un gran índice de corrupción. O sea, ese es el sabor que tienen, ¿no? La idea ya insertada que el Estado o el funcionario o el alcalde o el congresista está ahí para fomentar la corrupción o es corrupto, etcétera, etcétera. Entonces, este principio de integridad que rige las compras públicas justamente nos habla de lo contrario, ¿no? Que debemos ser íntegros, que todos los actores debemos actuar con honestidad, con veracidad, y esa es la idea. Correcto, esa es la idea. De ahí viene la transparencia, de ahí viene el tema de legalidad, etcétera, etcétera, que pueden ser interesantes al momento de aplicación de la norma. ¿Ok? Así que, si Dios quiere, nos vemos el próximo martes. Si Dios quiere, nos vemos el próximo martes a la misma hora, 9:15, hasta las últimas consecuencias. Y buenas noches los pastores. Cuídense mucho, pórtense bien.